de Acela y es una de las organizadoras de la actividad que está prevista para mañana. Vamos a ver si sigue en pie o no respecto de las condiciones climáticas que nos están acompañando. Novela, ¿qué tal? Buenos días. Juan Antonio Izaguirre y Ani Alegre te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, buenos días. Bien, todo bien. La actividad se ha cancelado para el día 19, ¿sí? El 19 de mayo. Ajá, así que cancelamos por el momento, buen día en principio. Sí. Hemos cancelado la actividad prevista. ¿En qué consistía, Novila, por favor? Bien, más o menos va a ser similar a la del año pasado, en la cual va a haber varios stands de distintos comercios con alimentos aptos para celíacos, tanto para degustar como para comprar. Y digamos, en función de todo esto también se van a hacer obras de títeres a cargo de Miriam Cheres, relacionados obviamente con la temática, al igual que el año pasado. Se van a hacer dos funciones, una a las 16:30 y otra a las 17:30. Y entre medio, digamos, de las funciones va a haber juegos para todas las edades, coordinados por docentes, con la temática, digamos, de la celiaquía como eje principal, ¿no? Bueno, sí, digamos que la forma moderna de comer, no de alimentarnos, sino de comer, y probablemente los aditivos que tenga ese alimento que consumimos, que morfamos, no que nos alimenta, nos haya dado un ingrediente más para un presente tan complejo. Uno tiene que aprender tantas cosas para vivir más o menos saludablemente, que es muy complejo. El tema es, ¿tomamos conciencia, no tomamos conciencia, participamos, solo somos de alguna manera solidarios y entendemos la problemática, en este caso del celíaco, o todavía hay cierta indiferencia, despreocupación o desinformación? Creo que el principal problema es más que nada la desinformación, que bueno, durante estos años se ha ido trabajando mucho y desde Acela se ha hecho mucho, y la verdad que creo que esto cada vez va creciendo más y la gente va conociendo más sobre la celiaquía, pero todavía hay mucho terreno por recorrer y mucha educación que dar, ¿sí? Porque más que nada muchas veces no es por maldad o por no querer incluir al otro, sino es por desconocimiento de lo que es la enfermedad, de las cosas que le hacen mal al celíaco, de cómo lo podemos ayudar o incluir. Gracias a Dios, hoy en día en Concepción del Uruguay hay muchos negocios que comercializan alimentos aptos para celíacos exclusivamente, y otros que lo traen como una opción más, y eso ha ayudado mucho al paciente celíaco a poder adherir correctamente a la dieta. Porque unos años atrás era muy complicado, por ejemplo, encontrar un pan de hamburguesa simplemente como para decir, bueno, nos juntamos a comer hamburguesas, ¿y qué llevo? No puedo llevar nada, tengo que salir a recorrer el único lugar donde los vendían, etcétera. Por lo tanto, eso ha crecido muchísimo en la ciudad, y a partir de lo que fue el 5 de mayo del año pasado, la ciudad se ha estado moviendo mucho respecto al tema de la celiaquía. Y sobre todo el municipio también ha atendido mucho a nuestras inquietudes y a nuestras consultas, y ha trabajado en conjunto para lograr que algunos restaurantes y lugares de comida rápida tengan un menú apto para celíacos en su carta, lo cual es súper importante para la comunidad celíaca, porque imagínate que salir a comer y no saber a dónde ir, o no poder salir a comer Claro. con tus conocidos o tus amigos, era totalmente incómodo para ellos. Claro. Vivimos en una sociedad en la que nos cuesta no solamente conocer las leyes, sino también aplicarlas de manera correcta. En nuestro país, en Argentina, existe una ley de celiaquía, hay un avance en esta materia. En el 2009 se implementó, y uno de los artículos que yo leía que me parece importante es el artículo 4 bis, que establece que en determinadas instituciones, dice así, deben ofrecer al menos una opción de alimentos libres de gluten. Estas instituciones son
Los lugares destinados a personas en situación de privación de la libertad, establecimientos sanitarios con internación, pacientes del sector público-privado, lugares de residencia y o convivencia temporal o permanente que ofrezcan alimentos, comedores, kioscos, instituciones de enseñanza, empresas de transporte aéreo, terrestre y acuático, restaurantes y bares, kioscos concesionarios de alimentos en las terminales, en los paradores de transporte y locales de comida rápida. Si uno se pone a pensar en todos estos establecimientos que ante la ley deberían ofrecer al menos una opción de alimentos libres de gluten, ninguno la cumplen. Ninguno la cumplen. Y no solo que ninguno la cumplen, sino que además todavía nos encontramos con ciudadanos y con ciudadanas que dicen que la celiaquía es un capricho y hasta una enfermedad de moda. Claro, sí. Bueno, contra todo eso hay que luchar. De todos modos, quería aclarar que, bueno, la ley, si bien se dictó en el 2009, se reglamentó muchos años después, ¿sí? Y acá en lo que es Concepción del Uruguay tenemos un decreto en base a esa ley, es en el cual nosotros nos basamos para hacer que a los locales de acá, digamos, lo cumplan. Más allá de eso, el proceso es bastante largo y lo que se hizo el año pasado fueron convocatorias a los sectores gastronómicos, capacitaciones gratuitas para todos ellos, como para que puedan animarse a empezar a implementarlo. No fueron muchos los locales porque también hay que tener una disposición para poder hacerlo y también condiciones, digamos, en el local, que hay algunos que no los permiten. Por eso, por ejemplo, las pizzerías están exentas de la obligatoriedad de la ley, por el tema de la volatilidad de la harina, claro, y demás. Claro. Pero sí, la idea es que a medida que digamos, se vaya insistiendo, se vaya logrando que esta ley se cumpla, obviamente. ¿Cuáles son los síntomas que sienten un celíaco y se da cuenta después con diferentes análisis, como para poder darse cuenta de lo que le está sucediendo y que tiene que ver con la celiaquía? ¿Cuáles son esos síntomas, como para contarle a la audiencia? Que bien, tal vez los está transitando. Ajá. Y no desconoce lo que le pasa, ¿no? Bien, con respecto a eso, retomando lo que dijiste de una enfermedad de moda o algo por el estilo, es que en realidad se está diagnosticando mucho más ahora, por esto que te voy a contar, del tema de los síntomas, ¿sí? Porque antes el único síntoma que se asociaba con la celiaquía, que eran los síntomas típicos, era, bueno, distensión abdominal, diarrea, pérdida de peso, debilidad, ¿sí? Eso era lo típico, ¿sí? Lo que pasó fue que con el tiempo se fueron dando cuenta que hay otras formas de presentación de la enfermedad, otros síntomas que se llaman atípicos, que son, por ejemplo, infertilidad en las mujeres, anemia, piel reseca, problemas en la piel como dermatitis, caída del cabello, ¿sí? De muchos síntomas que no se asociaban con la celiaquía, y también existen los celíacos asintomáticos, que básicamente no sienten nada, no tienen ningún sentimiento fisiológico, pero su intestino está dañado y se los descubre porque cuando, por ejemplo, hay un celíaco en la familia, todos los parientes de primer grado deben hacerse el estudio, ¿sí? Eso es algo relativamente nuevo en la historia de la celiaquía, y eso hace que hoy en día haya mucha más gente diagnosticada. En realidad celíacos hubo siempre, pero hoy en día se los encuentra más y se les diagnostica más porque obviamente el ojo del médico está más atento a todas estas cosas, a todos estos síntomas, y receta, digamos, el análisis en muchos casos en forma de prevención, y ahí es cuando se descubre que esta persona es celíaca. Ajá. Cierta casualidad, digamos, llegó a encontrar entonces la posibilidad de una diseminación más fuerte de la enfermedad. Claro, en realidad a encontrarlos y a diagnosticarlos, porque claro, el subdiagnóstico es algo que todavía sigue siendo un problema en lo que es la celiaquía, claro, ¿sí? A nivel país. Sí, claro. Sí, sobre todo por el tipo de sintomatología que tiene, que es una cosa, no vamos a decir extraña, pero
no tiene la característica de una infección, otra cosa que es más fácilmente detectable, digamos, Claro. ¿no? Es más complejo. Va mucho en el ojo del médico y en Y en las cómo se preguntas expresa el indagatorias que paciente haga. también. Cómo se expresa el paciente también, porque el paciente es el que termina dándole la clave para que el médico sospeche. Claro, muchas veces hay pacientes que dicen, bueno, como saben qué es la celiaquía y saben qué síntomas hay y saben que tienen un pariente celíaco, acuden al médico y le cuentan, bueno, las cosas que le están pasando y le cuentan que tienen un pariente celíaco. Entonces en ese momento el médico dice, bueno, vamos a hacer un análisis, pero muchas veces cuesta. Claro. Mujeres que han pasado muchos años intentando tener hijos y no pueden. A veces han caído hasta en mi consultorio y yo le digo, bueno, y les empiezo a preguntar de la familia y demás, y como estoy en el tema, me doy cuenta a veces de que por ahí no estaría de más hacer un análisis, Claro. van al médico y ha resultado casos que sí, que eran celíacos y no lo sabían. En esos casos muchas veces se busca por otro lado, porque uno dice, bueno, infertilidad, tratan de hacer tratamientos hormonales, de fertilización y demás, y por ahí no piensan que puede ser celiaquía. Ujú. Nóbila, ¿cómo colabora el Estado y si existe algún tipo de colaboración con las personas celíacas? Digo, teniendo en cuenta el costo que tiene los alimentos que deben consumir. Bien, como el tratamiento del celíaco, el único tratamiento es la dieta sin TAC, se considera que, digamos, esto es como su medicamento, ¿no? Entonces, en la ley, lo que se establece es que las obras sociales deben cubrir un monto por mes a las personas celíacas para la compra de alimentos sin TAC. Esto no se da siempre. La realidad es que nosotros, por lo menos en nuestra ciudad, el año pasado, cuando hicimos el evento, hicimos un estilo de censo con las personas que se acercaban al lugar y le preguntábamos esto. Y la realidad es que la mayoría de las obras sociales no se hace cargo, digamos, o solo cubre lo que dice la ley, que son harinas, ¿sí? Uh-huh. Harinas para elaborar los productos para celíacos. Que hoy en día eso ya ha quedado bastante en desuso porque es bastante raro o complicado que la gente tenga tiempo de ponerse a elaborar en su casa un producto para celíacos. Entonces, bueno, eso es lo que se vio. Hay obras sociales que sí cubren y les dan un monto mensual X a cada paciente, otras que no, y en el caso de las personas que no tienen obra social, existe un subsidio de parte del Estado, que bueno, ellos tienen que gestionar ellos mismos, y sé que acá en la ciudad sí está funcionando eso. Pero eso es digamos, toda la ayuda que tienen desde el Estado. Bien, ¿y las obras sociales? Las obras sociales, como te decía, algunas cubren y otras no, deberían cubrirlas todos. Claro. Deberían darles este subsidio todas y no solo para la compra por ahí hoy en día de lo que es harinas, pero como la reglamentación es del 2009, la ley decía solo y exclusivamente para la compra de harinas, entonces muchas veces los pacientes tienen que llevar los recibos o las facturas para que se los reintegren. Y la verdad que es bastante tedioso tener que ir al supermercado, buscar las facturas, llevarlo a la obra social, y mucha gente termina no haciéndolo. Claro. Nóbila, ¿cómo, digo, como nutricionista, cómo se trabaja con un niño o una niña con celiaquía? ¿Cuáles son los puntos? Y más teniendo en cuenta que en los recreos, en las actividades que comparte con otros chicos, no es usual encontrar productos sin TAC, ¿no? No. La verdad que lo que se trabaja mucho es educación con el entorno del niño, ya sea la familia o los compañeritos en la escuela. El docente siempre tiene que estar informado, porque más allá de que el niño lleve su alimento apto, es necesario que el entorno conozca sobre el tema,
¿sí? Por ejemplo, el docente tiene que estar atento de que el niño no intercambie su merienda con otro, de que el otro niño no contamine la merienda, quizás al abrir el paquete de galletitas contamine con migas la merienda del niño. Y bueno, y se trabaja mucho con lo que es el logo en todo lo que son los productos industrializados, entonces los chicos saben que el que tiene dibujito es el que puede comer su compañero, el dibujito digo es el logo sin tag, y el que no tiene el dibujito no lo pueden compartir con él o no se lo pueden convidar o tienen que tener cuidado de que no contamine sus propios alimentos. Claro. Gracias a Dios hoy en día hay mucha variedad de galletitas, alfajores y demás que pueden llevar los chicos a la escuela. Bien, bien, Novila. Bueno, estaremos entonces seguramente en contacto cerquita del 19, ¿no? Es que se pospuso la actividad para esa fecha, acerca de los stands y conocer un poquito más de la actividad. Así que te comprometemos para nuevamente charlar, ¿eh? Bueno, no hay problema. Y bueno, los estaremos esperando a partir de las 16 horas, el sábado 19, y esperemos que el tiempo mejore y nos acompañe. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Un beso Gracias grande. a ustedes. Bueno, hasta luego, muchas gracias.